placer llegar a todos ustedes nuevamente para llevarles las noticias más destacadas a través de ULA Informa. Sin más preámbulos, iniciamos con los titulares regionales, destacando la Asamblea en Defensa de la Autonomía Universitaria realizada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, las protestas por la licitación del comedor de la Hechicera y también el apoyo a esta medida, y la validación de Voluntad Popular como partido político. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes se realizó una asamblea para exigir respeto a la autonomía y a la institución. En el patio central de la facultad se concentraron estudiantes, profesores y trabajadores para respaldar la autonomía universitaria, la cual consideran se ha visto atacada en días recientes por pretensiones de un grupo de profesores con intereses particulares. El problema radica en los derechos que están conculcando. Se está afectando lo que es el derecho constitucional a la educación por decisiones que son contrarias a derecho, que son inconstitucionales, por decisiones que están basadas en hechos que no son reales y por tribunales que son incompetentes. De manera que la universidad está haciendo la defensa respectiva, alegando también los derechos que le corresponden con las prerrogativas especiales del Estado. Y continuamos dentro del ámbito jurídico ejecutando tales defensas. Las autoridades de la Universidad de los Andes se hicieron presentes en la asamblea para respaldar a los miembros de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas que exigen respeto y rechazan a todos los ataques que ha sufrido la institución. Obviamente que es todo un trabajo orquestado que persigue simplemente penetrar la universidad, cuando la universidad es el espacio de la idea, el espacio del encuentro, el espacio del desencuentro. Ratificamos nuestro apoyo a las autoridades de esta facultad, ratificamos nuestro apoyo a toda la masa estudiantil que está luchando seriamente por la autonomía universitaria. Y le invito a usted, que nos ve, que nos oye, véase en el espejo de las universidades intervenidas como la UNEYES, como la Rómulo Gallego, como la Simón Rodríguez, universidades en donde empezaron por la cabeza del rector y mire el estado en que están esas instituciones. Eso es lo que queremos para esta universidad de 232 años de historia. Todos debemos levantarnos en pie de lucha a defender esta institución. En la confrontación de las ideas, en el reconocimiento del otro, en el respeto y en la tolerancia está la mayor parte de las soluciones que requiere la universidad y que requiere el país. Pero como universitarios, siendo la luz que alumbra el país, tenemos la obligación de ser respetuosos con los demás, de permitir que los demás se expresen, de recoger sus opiniones, de valorarlas y de confrontarlas. Y confrontarlas en el terreno de las ideas, no en el terreno de la fuerza bruta. No es posible que los conflictos universitarios paralicen la universidad. Si hay alguna dificultad con la licitación del comedor universitario, porque eso afecta a los intereses de algunos sectores, hay unos caminos democráticos, reglamentarios, para oponerse a la misma. Los estudiantes fijaron su posición ante la situación que se presenta en la Universidad de los Andes. Ya que tenemos que ser nosotros los estudiantes los mismos irreverentes al momento de defender lo que es el tema de la autonomía universitaria, donde estamos luchando todos los movimientos democráticos porque se respete lo que ha sido la decisión de los universitarios, lo que ha sido el respeto a la cátedra, lo que ha sido el respeto a la academia, y por eso creemos que es conveniente que continúen estas movilizaciones, creemos que es conveniente que continúen este tipo de discrepancia de ideas para poder hacer viva lo que es la Universidad de los Andes. Hoy ante los arrebatos, hoy ante la violencia creciente, hoy ante los elementos que pretenden generar disturbios y zozobra en la comunidad universitaria, hoy nosotros los universitarios tenemos que plantarnos de forma firme, defender nuestra universidad, defender nuestra institución, defender la autonomía universitaria y defender la democracia. Ayer vimos nuevamente como los grupos violentos, grupos ajenos totalmente a nuestra universidad, intentaron otras imponerse a través de la violencia. Vimos cómo fueron agredidos profesores aquí en nuestra facultad, el profesor Jean Denis Rosales, profesor de Constitucional, compañeros, estudiantes, que fueron golpeados simplemente por estar en estos espacios. Llegaron tomando, escudándose nuevamente en este tema de lo que se ha dado con el comedor. Ellos vienen a escudarse, a decir que el comedor se quiere privatizar, que el comedor ya no va a ser para los estudiantes, que van a tener un costo para ellos. Y se ha dejado muy claro, tanto por las autoridades en el Consejo Universitario como lo estamos dejando hoy en esta asamblea, que el comedor va a seguir siendo el mismo. Los estudiantes no van a tener que poner ni un centavo para accesar a sus servicios. Que queremos clase y que la facultad se desarrolle en total normalidad para seguir alzando y seguir alzando la academia en lo deportivo, en lo cultural y en lo social y en lo académico, que es lo primordial. Así que alzamos la voz que queremos clases ya.
El tema del decanato que nosotros tenemos aquí es un tema agromical. Nosotros desde la Autonomía 78 no nos colocamos ni con Aura ni con el profesor Gromico porque sencillamente no es un tema estudiantil, no es un tema de oposición-gobierno, es un tema del gromiquismo que durante 20 años se había canonizado allí y que se ha roto. Pues desde la Utopía 78 nosotros queremos expresar rotundamente que estamos prestos a los aportes que hayan que darse para nosotros fortalecer la verdadera academia universitaria, que frente a la problemática que nosotros tenemos allá afuera, en el país donde nosotros no somos ajenos, nosotros tenemos que comenzar a construir, pero desde la academia, con elecciones universitarias ya, desde el rector hasta el último asambleísta que exista por escuela y por facultad. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Un grupo de estudiantes en compañía de algunos trabajadores obstaculizaron la Avenida Las Américas de la ciudad para rechazar la licitación del comedor de la Hechicera, mientras que otros estudiantes consideran esta medida como adecuada para mejorar el servicio. Quienes rechazan la medida decidieron salir a protestar por esta solicitud de los movimientos estudiantiles que fue respaldada por el Consejo Universitario, con lo cual se licitará el servicio que se presta en el comedor de la Hechicera. Las acciones que tenemos a cabo es por la privatización. No vamos a la privatización de los comedores universitarios por medio de las autoridades que quieren privatizarnos, quitándonos a nosotros todas esas partes, y los obreros salimos a la protesta pacíficamente, como ustedes lo ven, dejando para circular los carros con todos los estudiantes y obreros unidos hacia la lucha, no a la privatización. Esta es una acción pacífica, conjuntamente obreros y estudiantes, en contra del dictamen que se dio ayer de privatizar el comedor como una solución al problema que tiene esta institución. Dicha decisión fue tomada en consulta o sin consulta de la mayoría de los estudiantes que desconocen el tema real, lo que está ocurriendo. Ni si nosotros permitimos este tipo de acciones, simplemente prácticamente nos están cerrando la puerta de la universidad al pueblo. Entonces nosotros queremos que se tome una decisión clara y concisa, y estamos negados completamente a la licitación de los comedores. Por su parte, estudiantes mantienen el respaldo a esta medida, ya que denuncian presuntas irregularidades que deben ser corregidas. En los últimos meses, por así llamarlo, tenemos un mal servicio en todas las extensiones de acá de Mérida. Los comedores como los del núcleo de Trujillo, los de San Cristóbal, los del Vigía, son licitados. Los únicos comedores que no son licitados son los que están acá en la ciudad de Mérida, y el servicio no es óptimo. Tenemos un pequeño problema, que son las mafias internas las que no quieren que la licitación se dé. La universidad está garantizando que los empleados del comedor de la Hechicera no van a perder su trabajo, ellos van a ser repartidos en los comedores tanto del núcleo Liria como del ciclo básico. Todos sabemos que pueden salir kilos y kilos de comida del comedor de ciclo básico hacia el comedor de la Hechicera, y misteriosamente en el camino se pierde la mitad de la comida. Misteriosamente en el camino existe un restaurante en los Chorros de Milla que vende bandejas del comedor. No vamos a seguir permitiendo que las mafias, que están bien identificadas con el sector de gobierno, el gobierno que ya perdió a la gente, que perdió al pueblo, que odia a la universidad, sigan acabando con la universidad. No vamos a permitir que sigan robando la comida del estudiante. No vamos a permitir que quieran meterse en la universidad. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El Partido Voluntad Popular en Mérida logró validarse como organización política. La Tolda Naranja recogió en los 23 municipios más de 8.000 firmas, superando todas las expectativas. En rueda de prensa, el coordinador regional de Voluntad Popular, acompañado por miembros de la dirección regional y municipal de la Tolda Naranja del municipio Campo Elías y Alberto Adriani, ofreció un balance de la jornada de validación recientemente efectuada por su organización política. Satisfecho por el resultado, agradeció a los merideños su participación, pues con ello, asegura, se demuestra el apoyo a Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular. Muchas gracias, Mérida, porque fueron más de 8.000 héroes que ratificaron y validaron al partido de Leopoldo López. Los merideños, sin miedo, sin temor, se abocaron a cada una de las plazas a ratificar el partido de Leopoldo López, el partido perseguido, el partido señalado. Eso nos deja un mensaje muy claro. Eso nos deja un mensaje de que el pueblo de Mérida quiere luchar, de que el pueblo de Mérida quiere cambio,
que el pueblo de Mérida quiere que los partidos exijamos nuestros derechos, que el partido exija elecciones, que la oposición avance hacia el cambio político. Destaca que a nivel nacional, Mérida fue el segundo estado que aportó más firmas para lograr la validación de voluntad popular. Queremos decir que Voluntad Popular obtuvo firmas en los 23 municipios, que en los 23 municipios estaban equipos consolidados activando para la recolección de estas firmas. Hoy nosotros podemos decir al gobierno nacional, al gobierno regional, a los merideños, al país, que hoy Voluntad Popular es una realidad política en el estado Mérida, que tiene presencia en todos los municipios y en todas las parroquias y que aparte tiene apoyo popular. Para la Directiva Regional de Voluntad Popular, los merideños quieren cambio y para muestra un botón, la participación masiva en todo el estado en la jornada de validación. Hubo intentos de saboteo en algunos municipios, entrega de supuestos títulos de propiedad, entregas de carné en las plazas Bolívar. Bueno, y allí la gente salió a firmar igual. Y el sábado quizás hubo menos afluencia. Pero el domingo la gente fue para misa, hizo su oración dominical, estuvo con Dios y al salir de su misa se fue a firmar por Voluntad Popular. Nosotros validamos en Mérida con el 294% de la meta que requeríamos. Así que esto nos llena de entusiasmo, de emoción, de ganas de luchar, de seguir adelante. Ese fue el mensaje que nos dieron los merideños y que le dieron los merideños a Leopoldo López. Narci Delgado, ULE Informa. Docentes dependientes del Ejecutivo Regional consideran irregular el descuento que el Instituto de Previsión Social del Magisterio les hace a los jubilados para recibir la atención médica. Máximo Briceño, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, informó que se les está haciendo un descuento del 6% sobre el salario de los educadores jubilados, el cual no les fue previamente consultado. Tenemos una denuncia hoy en Asamblea General de un descuento inconsulto que se está haciendo a la pensión de los maestros jubilados. Digamos, 6% para asistencia y atención médica en el IPAS, que no está en ningún fundamento de carácter legal, sino de que de manera ilegal se está haciendo el descuento a los maestros jubilados. Informó que solo se les puede realizar un descuento del 3% según lo establecido en su contrato colectivo de trabajo. Que solo se puede descontar el 3% previa autorización de los maestros. Si no hay autorización del maestro jubilado, es imposible que se pueda descontar ese 3%. Pero es que además parece, y esa es una evidencia que vamos a mostrarle al señor gobernador del estado, porque es el patrono, que el contrato colectivo nacional, que es el que aplicamos para el estado, porque el nuestro está vencido desde el año 2003, necesita una revisión precisa, contundente, de lo que usted, señora directora de Educación, señora directora del IPAS, conoce como descuento al maestro jubilado. Al maestro jubilado no se le puede descontar absolutamente nada porque no tiene salario, lo que tiene es una pensión. Agregó que no se les puede descontar el 6% si no es legal y el mismo debe ser reintegrado a los docentes jubilados. A partir de este momento, el magisterio le dice a Alexis Ramírez, ocúpese de revisar el IPAS porque usted es el patrono, ocúpese de reintegrar ese 6% a los maestros, porque de lo contrario, nosotros utilizaremos la vía legal que corresponde para demandar nuestros legítimos derechos. También indicó que de no ser reintegrado, procederán a demandar este ilícito a través de los tribunales competentes. Le damos un tiempo prudencial, que son las famosas 72 horas, para que él revise y proceda de inmediato a reintegrar en las cuentas de los maestros ese 6% que se descontó de manera ilegal e ilegítima. Concluyó resaltando que de haber docentes que hayan firmado aceptando el descuento del 3%, este es totalmente legal. Patricia Espinosa, pasante única, ULE Informa. Docentes regionales también reclaman al gobernador del estado el pago de las prestaciones sociales para los jubilados. El gobernador del estado en reiteradas ocasiones ha dicho que no tiene deudas con los docentes, pero este personal indica que tiene varios años esperando por las prestaciones sociales, sin que hasta ahora sean atendidas sus peticiones. Por lo tanto, señor gobernador, nosotros queremos que se nos cancele a la brevedad posible, porque eso también genera intereses y nosotros queremos verificar el monto a cancelar por parte suya.
También el gobierno del estado mantiene deuda con el pago del fideicomiso desde hace casi 2 décadas, pero de igual manera no han sido atendidos por el gobernador en sus peticiones. Se nos debe desde el año 2000 el fideicomiso y otra deuda más. Y aparte de eso, nosotros solicitamos y exigimos a la brevedad posible se nos cancele el 50% a partir de este año en curso y a partir del 1 de febrero, sobre ese 50% tenemos un 25% también, donde estamos en la espera de un 75%. Y como usted sabe, señor gobernador, no podemos esperar más porque el sueldo de nosotros es demasiado pobre, diría yo, mísero. Hay docentes que manifiestan tener más de 10 años esperando el pago de las prestaciones sociales. Al momento de un reclamo, solo reciben excusas de parte de la Dirección de Recursos Humanos. Llegan a pensar que se trata de retaliaciones políticas hacia los educadores. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El gobierno regional entregó al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes una dotación de equipos médicos para diferentes áreas del centro de salud. Con una inversión de 51 millones de bolívares, el gobernador del estado bolivariano de Mérida, Alexis Ramírez, realizó una nueva dotación de equipos médicos para el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Los equipos de alta tecnología entregados por el gobierno bolivariano son una muestra más de la voluntad política demostrada por el presidente Maduro, quien continúa implementando políticas dirigidas a mejorar la atención médica en los principales centros hospitalarios del país. Estamos siendo beneficiados con un microscopio para el área de oftalmología. Queremos agradecer a la Misión Milagro por ese gran aporte. Un microscopio de oftalmología para operaciones, incluso para hacer trasplante de córnea, ¿no? En este hospital próximamente ya con este microscopio oftalmológico vamos a realizar trasplantes de córnea. Para que todo el mundo lo sepa, en este hospital estamos haciendo grandes esfuerzos en diferentes áreas, en diferentes departamentos de la salud y bueno, le llegó la hora al área de oftalmología. Vamos a retomar el camino para seguir haciendo estas operaciones. Ya desde Mérida puede contar pues este hospital y los pacientes para hacer estos trasplantes de córnea. El mandatario merideño también dijo que la unidad de alto riesgo neonatal ya se encuentra en un 95% de avance, con lo cual se garantiza el bienestar de los más pequeños, ofreciendo un espacio en excelentes condiciones y sin ningún tipo de riesgo en cuanto a contaminación. Es la rehabilitación de sala de parto que ya la inauguramos, 100%, igualmente los quirófanos, ahorita vamos hacia la otra parte de sala de parto y otros quirófanos que vamos a rehabilitar y en los próximos días también estaremos inaugurando estas rehabilitaciones que son muy importantes para el hospital. La rehabilitación del piso 6, esperemos que en un máximo de 15 días también estaremos ya en el piso 6 totalmente funcionando. Igualmente también hemos asignado recursos por el orden de los 30 millones de bolívares para la rehabilitación de la unidad de psiquiatría aguda. Eso es en el hospital, en la unidad de larga estancia del Sor Juan Inés de la Cruz. La impermeabilización de áreas de oftalmología, radiología y endocrinología, eso está en ejecución en este momento, y el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de ósmosis del servicio de diálisis. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariela Escola. La Conferencia Episcopal Venezolana y Cáritas de Venezuela promueven como parte de la campaña Compartir 2017 el programa Ollas Comunitarias, como expresión de la solidaridad y el encuentro durante la Cuaresma. El programa de ollas comunitarias que viene realizando la Red de Cáritas de Venezuela ante la necesidad de alimentos y como campaña Compartir 2017 invita a los feligreses a la solidaridad, el encuentro y el acompañamiento con los merideños que sufren. Conversamos con David Rodríguez, representante de Cáritas Mérida, quien explicó esta iniciativa que busca proyectar ese servicio cristiano y católico a los más necesitados. Cada año en tiempo de Cuaresma, pues Cáritas se une a hacer una campaña social fuerte que llame la atención del feligrés como tal. Este año pues contamos con las ollas comunitarias. Las ollas comunitarias no es más
que otra cosa que llevar alimentos al más necesitado, o sea, compartir, vamos a decirlo así, un asopado o lo que llamamos tradicionalmente un sancocho con aquellas personas necesitadas. ¿Qué nos llama esta campaña? Esta campaña nos llama a la solidaridad, a la caridad, que es lo que significa Caritas, y al encuentro con el más necesitado. Con las ollas comunitarias, Caritas de Venezuela y la Conferencia Episcopal Venezolana brinda alimentos a personas en condición de vulnerabilidad sobre nutrición y salud y fortalece los lazos de convivencia y formación. Cada parroquia pues hay necesidad, nos medimos a la necesidad de cada quien. Para nadie es un secreto los altos niveles de desnutrición que hay hoy en día con los niños, pues Caritas se encarga de todo eso, de tratar, de medir y eso. Nuestro director arquidiocesano, el padre Carlos Zambrano, pues está haciendo una encuesta a nivel de todas las parroquias, dónde es que está la necesidad y cuál es la necesidad realmente, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, nosotros necesidad de reunirnos y hacer un sancocho no lo hay, pero tenemos la experiencia de que lo que queremos es alimentos. Entonces pues nos abocamos a eso, a buscar el alimento que realmente necesita y llevárselo. Vale destacar que Caritas de Venezuela aporta los productos cárnicos para las ollas comunitarias, gracias a las donaciones de entidades bancarias y la Comisión Europea. Y con recursos de la parroquia y de los vecinos se compran las verduras. Cada parroquia dicen los días que se van a hacer. Hay unas parroquias que lo van a hacer los domingos, después de misa. Hay otras parroquias que lo van a hacer los días entre semana. Inclusive esto es muy interesante porque la experiencia de nosotros, por ejemplo, en Ejido es compartir con los abuelitos. Entonces nos reunimos y agarramos, porque no es igual una zona urbana y una zona rural. Entonces, por ejemplo, buscamos en el casco de la ciudad acá dónde podemos hacer esa olla comunitaria. La campaña Compartir es una iniciativa que año a año la Iglesia Católica desarrolla en la época de Cuaresma previo a la Semana Santa. Y la olla comunitaria, parte de esa campaña Compartir, es una loable labor de Caritas de Venezuela. Este es su eslogan: hay personas que esperan por ti. Ollas comunitarias, aún queda mucho por hacer. Narci Delgado, ULE Informa. La Alcaldía de Libertador, a través de la Gerencia de Servicios Públicos, inició el proceso de renovación de permisos para los trabajadores de la economía informal, ubicados en las calles y avenidas de la ciudad. El proceso de renovación de permisos para los trabajadores de la economía informal comenzó este 13 de marzo en aras de mejorar y legalizar el trabajo que esa población merideña realiza en el centro de la ciudad y en algunas avenidas del municipio. Ustedes, los que estén ejerciendo la economía informal, pueden venir a la Alcaldía del Municipio de Libertador. Estaremos hasta el 25 de marzo recibiendo la documentación necesaria. Básicamente la documentación que se necesita es una carta de solicitud expresando la actividad con la ubicación exacta del lugar, dirigida a la criminólogo Rosángela Rodríguez, que es la gerente de servicios públicos. Tienes también que anexar la copia de cédula de identidad, copia del RIF, tienes que anexar el aval del Consejo Comunal que da permiso, digamos, a poder realizar la actividad sin ningún problema en el espacio donde lo estés realizando. Además, deberán llevar las firmas de los vecinos donde se tiene el puesto y, en caso de ser vendedores de alimentos, también estos documentos. La fotocopia del certificado de salud, copia de un curso de manipulación de alimentos, copia del permiso sanitario vigente para las ventas de alimentos, constancia de residencia emitida por el organismo competente, Consejo Comunal o Prefectura, copia del último recibo del pago de impuestos de aseo urbano o algún impuesto del municipio. Vamos a estar recibiendo la documentación para generar los expedientes, poder volver a hacer un censo de esta economía informal. Queremos controlar el tema de la economía informal. Hay unos lugares, unos puntos que están un poco desordenados, por decirlo de una manera. Queremos poder ordenar algunas áreas que están bastante críticas y queremos que nuestros amigos de la economía informal se pongan al día en todo lo que tiene que ver con nosotros, con los permisos, y que estén ejerciendo su actividad económica de manera lícita. El último censo realizado por la municipalidad arrojó 500 trabajadores de la economía informal, los cuales deben acudir a renovar sus permisos con la Alcaldía de Libertador. Narci Delgado, ULE Informa. Es momento de cumplir con unos breves compromisos. Ya regresamos con ULE Informa.
Estamos de vuelta con todos ustedes. Los anuncios hechos por el Ejecutivo Nacional con relación a la escasez del pan, el rechazo de los trabajadores universitarios a la convocatoria de un solo gremio para la discusión de la tercera convención colectiva y el anuncio de voluntad popular de la escogencia de sus candidatos para las elecciones primarias son las informaciones más resaltantes destacadas por los medios de comunicación nacionales. Ante los anuncios hechos por el Ejecutivo Nacional con relación a la crisis en las panaderías, que implican sanciones a los panaderos y sus negocios, Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio, aseguró que en las panaderías no habrá pan si son tomadas por el gobierno. Luego de que el vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, anunciara que el 90% de la harina debería destinarse solo para la producción de pan canilla, pan francés, sobado y salado, y que en caso de que los dueños de estos comercios incumplan, serían tomadas temporalmente por el Estado y transferidas a los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. Ramos señaló que lo mismo ha ocurrido con la producción de café y que los más afectados pueden ser los venezolanos, si ocurriese lo mismo con productos como la harina de maíz o arroz. Exhortó al gobierno a que venda las divisas al sector privado para la compra de materia prima y poder producir, debido a que considera que el problema del desabastecimiento en el país no radica en la distribución sino en la producción. La presidenta de Consecomercio alertó que no se está atacando las causas, sino las consecuencias. Trabajadores universitarios rechazaron que el ministro para la Educación Universitaria solo invitara para la discusión de la tercera convención colectiva a un organismo que representa solo al 10% de los empleados del sector. Y no podemos aceptar. Nosotros somos los representantes de la mayoría de los trabajadores universitarios y exigimos nuestro derecho a discutir la convención colectiva y no el proyecto de convención colectiva que presentó la denominada FTV, Federación de Maletín, y federación que representa, es ilegítima y representa una minoría de trabajadores. A la pretendida intención que tienen de instalar la convención colectiva con una sola federación, discutiendo un contrato miserable que no se acerca ni siquiera a la mitad de lo que los trabajadores universitarios aspiran. Nosotros venimos en sana paz, venimos en el orden prorrogativo con nuestra constitución por delante a consignar documentos y esperar que el ministro nos escuche. Bueno, evidentemente la respuesta del ministro es militarizar con la Guardia Nacional, además enseñar la cara y la represión para que los trabajadores no podamos pasar. Sin embargo, aquí estamos. Nosotros no nos vamos a retirar hasta tanto las autoridades vengan a recibir lo que nosotros venimos a plantear hoy, así tengamos que quedarnos aquí hasta la hora que sea. También criticaron que les haya sido impedido de forma violenta el paso al Ministerio de Educación Superior por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, y rechazaron que tampoco hayan sido recibidos por el ministro Utbel Roa. Ha mandado a la Guardia Nacional y a los cuerpos de la Policía Nacional para que no podamos tener acceso dentro del Ministerio de Educación Universitaria. Esto crea el malestar y demuestra de una vez más cómo de forma forajida se les quiere negar los derechos a los trabajadores universitarios y cómo de una forma forajida se nos quiere conculcar los derechos que hemos adquirido durante tantos años en lucha. El gobierno no quiere diálogo, el gobierno no quiere de verdad que el poder originario se ejerza. Explicaron que de no ser respondidas sus exigencias iniciarán una serie de protestas en todo el país. A más tardar en mayo, Voluntad Popular definirá sus candidatos para las elecciones regionales y municipales, preparándose de esta manera para el proceso de primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Esto tras ratificar que son necesarias unas elecciones generales durante este año 2017. Lo responsable y lo coherente, si creemos que lo vamos a lograr, es elegir de una vez a estos cargos. Para que Venezuela tenga claro el hombre o la mujer que va a seguir hacia adelante conduciendo los destinos de este país y plantear con claridad que no se trata solamente de sacar a Maduro, sino de construir una nueva Venezuela. Reiniciar la consolidación de un movimiento de resistencia democrática que a través del mecanismo de lucha, de la lucha no violenta, podamos lograr el objetivo de que se consigan elecciones presidenciales de gobernadores y de alcaldes este año. Sobre el proceso de legitimación de los partidos de la unidad, señaló que fue acertado acudir porque la calificó como una rebelión cívica en contra del régimen y reiteró que 150.000 personas firmaron por este partido. El gobierno quiso hacer una gracia y le salió una morisqueta.
Este proceso que hicieron para buscar retardar, dividir, generar cambio de foco, se les devolvió. Y hoy ellos van a tener que explicarle al mundo cómo es que en teoría Voluntad Popular es un partido terrorista, pero 150.000 venezolanos respaldan al partido, a Leopoldo López y a toda la lucha que hemos venido dando a lo largo y ancho del país. Tras el proceso de validación explicó que tener elecciones no será algo sencillo por la postura del gobierno, pero señaló que se puede a través de la presión nacional e internacional. Ante esto propuso realizar una movilización de al menos 1 millón de venezolanos para manifestar por una salida urgente y democrática. Asambleístas denunciaron irregularidades en el manejo de recursos por parte del Ministerio de Educación y el incumplimiento de beneficios de ley de los educadores. El diputado Miguel Pizarro entregó una denuncia ante la Contraloría General de la República donde solicita que sea investigado el Ministerio de Educación por la presunta omisión de 21 millardos de bolívares. Habiendo tenido el dinero de forma recurrente en el 2013, habiéndolo tenido nuevamente en el 2014, habiéndolo tenido nuevamente en el año 2015 y en el año 2016, ha sido decisión del Ministerio de Educación y del Ministro de Educación no pagar la deuda con los trabajadores. Estos 21.000 millones de bolívares, ¿qué significan? Que los trabajadores que dependen del Seguro Social para adquisición de medicina, para jubilación, para su etapa del retiro, su etapa definitiva después de que trabajan, los beneficios de la seguridad social les son negados, sus prestaciones sociales, del fondo de retiro y de la garantía de acceso del servicio médico y medicina está siendo vulnerado al no pagar como patrono el Ministerio de Educación la deuda que tiene con el Seguro Social. El secretario general de COPEI, Robert García, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que cierre el proceso judicial que se le aperturara a esta tolda política el pasado año, a fin de poder participar en la renovación de los partidos políticos. Que cese la intervención judicial a nuestro partido COPEI. Son miles los militantes que quieren validar su organización política, son miles los militantes, alcaldes, más de 11 alcaldes de nuestra organización, más de 140 concejales, que tienen la estructura suficiente para lograr este proceso de validación. De lo contrario, estaríamos entonces con la continuidad de una intervención judicial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y lo que le pedimos es que en las próximas horas el tribunal se pronuncie y que le permita el derecho político a sus militantes de validar su organización política, como lo han hecho los hermanos de otras organizaciones. Igual COPEI, pase lo que pase el 23, 24 de marzo, COPEI va a continuar al servicio de la unidad, al servicio del país. Las agencias internacionales de noticias enfocan las informaciones sobre Venezuela también en los anuncios hechos por parte del Ejecutivo Nacional relacionados directamente con la escasez de pan. La denuncia hecha por la oposición con relación a las elecciones en el país, el nuevo juicio en contra del venezolano Ilis Ramírez, alias El Chacal, y la noticia de que ciudadanos estadounidenses estarían en riesgo de perder los beneficios médicos, se refleja en las informaciones de otras partes del mundo. El jefe de Estado venezolano anunció que tomará medidas en contra del remarcaje de precios de los productos de consumo masivo. Conozcamos también qué fue lo que dijo con relación a la presunta guerra del pan, que ha generado, como lo hemos visto anteriormente, reacciones por parte del sector. La inflación inducida, ahí falta mucho por hacer, porque bueno, ellos han desatado la locura, el caos total. Y al caos total se corresponde una respuesta severa de orden, de disciplina, de un Estado que tiene que demostrar que se cumplan las leyes junto al pueblo, con mucha fuerza. El tema de la especulación y el robo con los precios remarcados a nivel nacional de todos los productos. Los responsables de esta guerra del pan la van a pagar y después no vengan a decir que es una persecución política. Ante esta situación, La Voz de América conversó con la panadera Nairobi Escalante, quien aseguró que la materia prima es limitada y cada día que transcurre, cuando llega, es con mayor precio, por lo cual destaca que no pueden vender a pérdida por el costo de reposición. Y los precios son más caros, o sea, cada vez llega a mayor costo. El gobierno se ponga de acuerdo también con empresas privadas para traer más mercancía. 65% de nuestras máquinas en todo el país están paradas. Yo necesito dólares, inversiones, créditos internacionales para reactivar ese 65% de capacidad ociosa que puede producir alimentos, que puede producir medicamentos y que los puede producir generando empleos en Venezuela.
Luego de estas declaraciones, el vicepresidente de Venezuela anunció las medidas que tomarán con relación a este tema. Entre ellas, las posibles expropiaciones de estos negocios si no cumplen con lo estipulado por el gobierno. El gobierno de Nicolás Maduro es el que decide qué se vende y cómo se vende cada producto de las panaderías. Lo confirma la orden que emitió el vicepresidente Tarek El Aissami, quien además controlará los horarios de la producción de pan. Los primeros panes tienen que ser vendidos a más tardar a las 7 de la mañana. Al final de cada jornada laboral deberá quedar pan elaborado para el día siguiente. Una panadería promedio no debe tener más de 300 sacos por mes en su inventario, sobre la base de 10 sacos de harina de consumo diario. Luego de estas obligaciones que deberán cumplir las panaderías y que muchos califican de autoritarias, llegó el momento de la amenaza del vicepresidente. Sobre las 709 panaderías de Caracas va a haber una inspección y la panadería que incumpla con este instructivo va a ser ocupada temporalmente por el gobierno y se la vamos a transferir a los CLAP para ponerla a producir. Los dueños de las panaderías aclaran que la poca materia prima que le compran a las autoridades no alcanza para la enorme demanda. Alertaron que ya se les acabó el inventario. No estamos sacando pan, porque primero no conseguimos la materia prima, no. La que se consigue es sumamente cara, que no la podemos comprar porque tenemos que cargar todos estos costos a los clientes y los clientes no tienen la culpa. Además, se siguen multiplicando las largas filas para comprar un solo pan por persona en Venezuela. No, de las 4 de la mañana y no hemos conseguido nada. Ya nos vamos porque imagínate, el niño se nos ha dormido como 3 veces en la cola y bajo de lluvia de las 4 de la mañana y nada de comida. La oposición venezolana denunció una estrategia del gobierno para dilatar el proceso electoral, en la que el Consejo Nacional Electoral busca beneficiar al chavismo. Desde el mes de octubre del 2016, los venezolanos no ven públicamente la cara de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La última vez que apareció fue para posponer el cronograma, violando la Constitución. A la fecha, el panorama electoral en el país es incierto. Las elecciones de gobernadores debieron haberse realizado en diciembre del año pasado. Las elecciones presidenciales debieron haberse realizado este año una vez que se declaró el abandono del cargo. Las elecciones municipales deberían ocurrir este año. Eso no son inventos de Juan Andrés Mejía, eso está en la Constitución. La rectora del Consejo Nacional Electoral, ante los venezolanos, lo dijo públicamente el año pasado, dijo, habrán elecciones en el primer trimestre del año 2017, habrá un cronograma, habrán primarias. Esta es la fecha, ya estamos en el mes de marzo y los venezolanos aún estamos esperando que cumplan con su palabra. La oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática asegura que el régimen avanza en su estrategia dictatorial que busca eliminar definitivamente el derecho al voto. No hay una justificación legal ni política para que estas elecciones no sean convocadas. Simplemente hay una razón de fondo, que es que el gobierno sabe que perdería cualquier proceso electoral y por eso pues están dilatando para ver si por arte de magia o por alguna razón que desconocemos en este momento, pues ellos sientan que van a ganar unas elecciones. Denuncian una nueva maniobra del gobierno para atentar con el sistema plural de los partidos políticos, para dejar así a discreción del oficialismo la selección de su oposición. Venimos alertando, el modelo que existe en Venezuela quiere invitar, repetir lo que se vivió en Nicaragua el año pasado, donde hubo una elección sin tener partidos de oposición. El gobierno pretende hoy tratar de decidir cuál es su oposición y tratar de decidir cuáles partidos quedan o cuáles no. La ilegalización y la cancelación de los partidos políticos es una amenaza latente, así lo señalan los opositores tras las trabas impuestas para la renovación de las organizaciones por el propio Consejo Nacional Electoral. Una corte francesa inició un nuevo juicio en contra del venezolano Ilis Ramírez Sánchez, alias El Chacal, acusado de haber cometido un atentado con granada en París en 1974. El proceso, que podría prolongarse por 15 días, está en manos de un tribunal competente para juzgar actos de terrorismo. También conocido como El Chacal, el antiguo adepto del marxismo y autor de varios ataques en los años 70 y 80, ya cumple 2 condenas a cadena perpetua en Francia por un triple homicidio en 1975 y otros 4 atentados. Millones de ciudadanos estadounidenses podrían perder el beneficio del plan médico. Esto por una propuesta presentada por congresistas de ese país.
El nuevo plan de salud impulsado por los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos haría que hasta 14 millones de estadounidenses perdieran su cobertura médica para 2018 y 24 millones para 2026. Así lo asegura un nuevo informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso, muy esperado, ya que el organismo evalúa de manera independiente los efectos de los proyectos de ley en el país, tanto a nivel político como económico. No obstante, la propuesta sí logra uno de los principales objetivos de los republicanos: reducir el déficit federal en 337.000 millones de dólares en 10 años. Según apunta el informe, los mayores ahorros provendrían de las reducciones en los desembolsos para el Medicaid, el programa para ofrecer acceso sanitario a las personas de bajos recursos, y de la eliminación de los subsidios de la actual ley sanitaria. Según el estudio, con la Obamacare, en 2026 quedarían 28 millones de personas sin seguro médico en el país, mientras que con el plan republicano ascenderían a casi el doble, 52 millones. El resultado del informe supone un golpe para el liderazgo conservador, que pretende derogar la ley actual impulsada por el expresidente Barack Obama y reemplazarla por este nuevo plan, pero no ha encontrado consenso en su propia bancada, especialmente entre los ultraconservadores y el sector más moderado. Así, el mayor escollo lo encontrará en el Senado, donde la mayoría republicana es más estrecha y varios senadores conservadores ya han manifestado su oposición. En nuestra sección La Pregunta del Día les consultamos: ¿cree que el gobierno regional está haciendo lo necesario para garantizar la seguridad de los merideños? El 1% de los participantes considera que sí está haciendo lo necesario y el 99% considera que no. Ahora les preguntamos: ¿cree que con las medidas tomadas por el gobierno para la producción de pan en el país se acabará la escasez? ¿Todo seguirá igual o se agravará? @ula_tv es nuestra cuenta en Twitter para que interactúen con nosotros. Winston Churchill dijo: un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. De esta manera nos despedimos reiterándoles la invitación que les hacemos a diario para que nos acompañen en nuestras emisiones de lunes a viernes a las 8 de la noche con reposición a las 6 de la mañana. Continúen con nuestra programación.